Buenas a todos, soy Miguel Ángel Gómez, doctor ingeniero agrónomo, agricultor y asesor y formador de ATFood. En este curso vamos a ver el manejo regenerativo de suelos y dividido en tres bloques. Un primer bloque introductorio de qué es la agricultura regenerativa, los fundamentos de la agricultura regenerativa para contextualizar el resto de los otros bloques. El segundo, que sería el de la importancia de la microbiología del suelo en la regeneración. Y el tercer bloque, determinadas prácticas regenerativas para mejorar la fertilidad de los suelos en diferentes cultivos leñosos, fundamentalmente almendro, olivar y luego cereal. La agricultura regenerativa es un tipo de agricultura con un enfoque holístico, donde pretende o intenta integrar varios componentes: el componente suelo, el componente planta y el componente de ganado, integrando la ganadería. Es un tipo de agricultura que tiene en cuenta no solo el modelo de producción, sino también el paisaje, el entorno donde se desarrolla esa actividad agrícola. En estos escenarios, tanto presentes como futuros de cambio climático, hay que buscar un equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad. No vale tener modelos meramente extractivos y producción de productos a cualquier precio, sino producción de productos sanos y saludables con baja huella hídrica, baja huella de carbono y modelos lo más resilientes posible. En definitiva, una agricultura con sentido común, que respete y conserve la salud del suelo. Y una cosa que se necesita a la hora de realizar agricultura regenerativa es un cambio de mentalidad de los propios productores. Y no os olvidéis que hay que hacer un manejo sostenible del suelo, tener en cuenta la conservación y la salud del suelo. Nunca lo olvidéis, considerar el suelo como un organismo vivo y cuidarlo. Para hablar sobre la importancia de la microbiología en la regeneración de los suelos, he visto oportuno retrotraernos a la génesis, a la formación del suelo, porque ya desde un inicio en esa formación los microorganismos tienen un papel fundamental. ¿Cómo se forma el suelo donde se desarrollan las plantas? Es el resultado de la combinación de procesos complejos, de procesos químicos, físicos y biológicos. Si observamos la roca a la intemperie, como puede haber estas de aquí, pues podemos ver la presencia de musgos y de líquenes, los cuales tienen una aparente inactividad, pero que en cuanto llueve y tienen humedad, esa inactividad desaparece y se ponen a desarrollarse y a trabajar. Estos organismos producen materia orgánica que permiten que se desarrollen hongos y bacterias. En la respiración de esos hongos y de esas bacterias se produce CO2, que unido al agua producen ácido carbónico que diluyen la roca madre, fundamentalmente cuando son calizas. Hay otros microorganismos que tienen la capacidad de producir ácidos orgánicos que diluyen la roca y la fragmentan en partículas más pequeñas. Eso va unido a los procesos de meteorización, de heladas, de hielo, donde se va fragmentando la roca y crean grietas, donde se forma un suelo primitivo y donde se establecen ya plantas superiores. Seguramente habéis visto cómo un pino se desarrolla y crece en las grietas o en las rajas de una roca, o quién no ha visto desarrollarse una higuera en la torre o en el campanario de una iglesia. Estas plantas, sus raíces en su desarrollo, producen una mayor fragmentación de la roca y la rizosfera. Estas plantas, cuando mueren, producen material senescente, es decir, producen hojas, los frutos, las ramas, son materia orgánica que permiten que los microorganismos se desarrollen. En ese proceso, conforme va avanzando, los minerales se van diluyendo y creando los horizontes del suelo, permitiendo el desarrollo ya de mayor tipo de plantas y generando el suelo que a día de hoy conocemos. Este breve resumen de la descripción de la formación del suelo, de la génesis a través de la roca madre, nos da o pone en evidencia la importancia y la influencia que tienen los microorganismos en este proceso. Dicha microbiología se instala en el suelo, le confiere unas propiedades biológicas que en muchos casos no se ha estudiado, no se considera su valor, o actualmente se considera la introducción de microorganismos de forma externa sin considerar que los suelos están colonizados por una microbiología natural y propia de los suelos.
como pueden ser los hongos, las micorrizas, los rizobios, etcétera, que en prospecciones realizadas yo he podido determinar que hay presencia de tanto de rizobios como de micorrizas de forma natural, sin aporte. En muchas ocasiones dichos microorganismos que se intentan aplicar de forma exógena no se instalan, porque cada suelo tiene su microbiología propia. Las poblaciones microbianas se rigen por la ley de fungistasis, que en conclusión quiere venir a decir que los microorganismos no se multiplican si no se garantiza el alimento para toda la población. Por ejemplo, cuando en un suelo sin desinfectar aplicamos un patógeno, el patógeno no se manifiesta porque no se ha instalado. Igualmente que os he querido poner en evidencia que la microbiología está plenamente instalada en el suelo porque viene de base de influir desde el origen, el ambiente también está cargado de microorganismos. Por ejemplo, el polvo o la lluvia atmosférica tiene una carga microbiana. De hecho, en ensayos que realizamos en el año 2007 y 2008 pudimos constatar cómo el polvo atmosférico tiene más de 11.000 propágulos de hongos y bacterias por gramo de ese polvo, que algunos de ellos son organismos antagonistas de enfermedades de las plantas. Hay otros microorganismos que contienen ese polvo que son patógenos en plantas o incluso en humanos. Entonces me gustaría que reflexionarais sobre si es posible que haya suelos estériles, suelos sin microbiología. Los microorganismos colonizan todos los ambientes y nos los podemos encontrar desde, como digo, desde el polvo atmosférico hasta la profundidad de los océanos, incluso en la zona de volcanes o incluso de los glaciares. Por tanto, os puedo garantizar que no existe ningún suelo estéril, sino hay a lo mejor suelos que tienen una menor microbiología, pero es necesario realizar manejos que cuiden dicha microbiología, que tengan en cuenta esa vida del suelo para fomentarla y multiplicarla. Bueno, aquí os traigo unos ejemplos de análisis microbiológico en placas de Petri con técnicas clásicas, donde podemos analizar, cuantificar y determinar los tipos, la diversidad de hongos y de bacterias presentes en el suelo y la cantidad, es decir, la diversidad y la cantidad. Digamos que trabajamos y sabemos, conocemos los microorganismos vivos de ese suelo, es decir, si están vivos o están muertos, y eso nos permite trabajar con ellos y conocer la relación de esa microbiología del suelo con la producción de los cultivos. Por el contrario, las técnicas moleculares, las cuales nos dan unos listados enormes de órdenes, de subórdenes, de familias, incluso llegando a especies, suponiendo que hagan una buena identificación, no permiten o no nos dicen si esa microbiología está viva o no en el suelo. Por tanto, no permiten hacer esa relación entre los microorganismos del suelo con los cultivos. Hemos demostrado que hay una relación entre la microbiología y la productividad de los cultivos. Un suelo fértil tiene una mayor diversidad microbiológica y eso se traduce en una mayor fertilidad, que tendrá un mayor potencial productivo. Como resumen o conclusión de este bloque, pues poner en evidencia que la microbiología del suelo es algo muy desconocido y que es muy complejo. Es algo que tiene una gran complejidad, pero que hay que ir conociendo poco a poco. Y como digo, la microbiología o la diversidad microbiana es fundamental y es vital para garantizar los ciclos de nutrientes y los fenómenos de descomposición de la materia orgánica. Los microorganismos, como hemos visto, influyen o son esenciales y crean un vínculo esencial entre la disponibilidad de nutrientes en el suelo y la producción de las plantas. Es decir, los microorganismos son esenciales y se necesitan para mantener, incluso incrementar la fertilidad de los suelos y la producción de los cultivos. Con este modelo miniaturizado de bandejas o de botellas rellenas todas con el mismo suelo, simulando diferentes manejos, como el acolchado o mulching de restos vegetales o de triturado de poda, el abonado en verde con una mezcla de leguminosas y gramíneas o cubiertas vegetales naturales, se pretende comparar el efecto de estos manejos frente al laboreo convencional sin vegetación. Al aplicar la misma cantidad de agua en cada uno de ellos,
podemos ver el efecto de estos manejos frente a la retención de agua, a la capacidad de infiltración que tiene cada uno de ellos, a el arrastre de sedimentos y con ello los nutrientes y en definitiva a la pérdida de suelo con distintos manejos. A nivel de experimentación, de investigación, existen metodologías y técnicas para cuantificar y determinar la velocidad de infiltración de los suelos, la capacidad de infiltración y la erosión, es decir, las toneladas de suelo que se pierden por hectárea y año. Pero para cualquier persona que vea este vídeo y pueda entender el efecto que determinados manejos regenerativos tienen sobre la retención del suelo, pues en el modelo que tenemos aquí podemos ver cómo el arrastre de suelo, de una forma muy visual, se puede ver en función del color del agua que se arrastra. En el modelo convencional de laboreo en ausencia de vegetación, a mayor pérdida de suelo, pues mayor turbidez de ese agua, es decir, un agua marrón chocolate, como cuando salen los ríos. En este otro manejo, que es el del acolchado, es decir, el de los triturados de los restos de poda, cuando tú aportas agua, pues retiene y hay menor arrastre. Y en este manejo, que sería el de abonado en verde, de igual forma, si echa agua, pues hay una turbidez muy pequeña, quiere decir que hay muy poco arrastre. Y de igual forma, en el otro, que es con cubierta vegetal natural. En el agua de las jarras podemos ver una clara diferencia del color, que se debe a la turbidez y del arrastre de esos sedimentos. En el laboreo ha habido un gran arrastre, el agua está muy turbia. En el del mulching o el acolchado hay menor turbidez y ese color oscuro también se debe al lisiviado y al arrastre de nutrientes que va filtrándose hacia el suelo, y el que menor turbidez tiene, el agua bastante clara, es en el del abono verde o el de la cubierta, donde hay una gran retención del suelo. Estos tres manejos que conservan suelo, que tienen, digamos, no está el suelo desprovisto, es decir, la piel de nuestra superficie no está desprovista, cada uno de ellos produce una retención y un mantenimiento del suelo frente al laboreo, donde el arrastre es mucho mayor. Este efecto y las consecuencias de este modelo miniaturizado lo vamos a ver también en fincas comerciales reales. La diferencia entre el manejo convencional con laboreo desprovisto de vegetación frente a prácticas regenerativas donde pretenden conservar y cuidar el suelo. Debido a las condiciones edafoclimáticas y a los nuevos escenarios de cambio climático, donde cada vez las lluvias son más escasas y de forma torrencial en muchas ocasiones, unido a prácticas de manejo del suelo convencionales inadecuadas, como en esta finca, con excesivos laboreos, 5 y 6 pases de labor al año, en muchas de las ocasiones a favor de pendiente, hay una baja incorporación de materia orgánica, el uso de herbicidas y eliminación de flora espontánea o flora arbense, la compactación por el tránsito de maquinaria pesada en los tratamientos fitosanitarios y la recolección, el monocultivo y la falta de biodiversidad están provocando la degradación paulatina de los suelos agrícolas, con bajos niveles o bajos contenidos de materia orgánica, pérdida de la capacidad de infiltrar del suelo. Aquí lo podemos ver, como después de una lluvia se encharca, y es porque no tiene una buena capacidad de infiltración, se ha perdido la estructura, en definitiva el suelo se está empobreciendo y perdiendo fertilidad. Esto favorece o contribuye a los procesos de desertificación, y cuando hablamos de desertificación me refiero a que cualquier persona con palabras muy sencillas lo pueda entender, a que avanza el desierto. Y como todos sabemos, las condiciones del desierto pues son condiciones muy duras, donde impide el desarrollo agrícola, el desarrollo ganadero, la economía y el desarrollo humano. Por daros varios datos muy significativos, en prospecciones que he realizado en los últimos años en más de 200 fincas en el territorio nacional,
el promedio del contenido de materia orgánica oscila en torno a 1,27% y el 46% de las fincas tienen niveles inferiores al 1%. Esos niveles ya dan indicativo de que se inicia la degradación de los suelos. Y el segundo dato es que en el territorio nacional de media se pueden estar perdiendo por erosión en torno a 15 o 20 toneladas de suelo por hectárea y año, que puede suponer en torno a 1 o 2 milímetros de la capa más superficial del suelo, digamos de la piel de nuestro planeta. Es decir, estamos perdiendo la capa más fértil donde están los nutrientes y donde tienen el potencial productivo en los suelos agrícolas. Por tanto, tenemos que promover prácticas menos agresivas y más sostenibles. Como podéis ver, en este suelo apenas hay materia orgánica. Este suelo, que es un poco arcilloso, los limos más superficiales han cerrado los poros y entonces lo que no permite la infiltración, y es lo que hace que el suelo, el agua se estanque y se produzcan los encharcamientos, porque dificulta la infiltración. Cosa contraria pasa donde hay materia orgánica, donde hay cubierta vegetal, donde hay raíces que generan unos microtubos que permiten o mejoran esa infiltración del agua de lluvia. Os he traído aquí para que veáis un ejemplo de inicio de degradación, de desertificación en un cultivo de cereal. Es un cultivo de cereal abandonado donde tradicionalmente aquí se sembraba cebada, trigo y se hacía una rotación con barbecho. Como podéis ver ahí, esto sería la falda norte de Sierra Nevada, donde estos cultivos tradicionalmente se regaban con el deshielo de la sierra. A día de hoy, con la baja pluviometría, estos escenarios de cambio climático, que cada vez llueve menos, esto no se puede regar de forma tradicional como antiguamente. Fijaros aquí en el suelo. Aquí, después de, como son vertisoles, son suelos arcillosos, donde tienen la capa de limo más superficial, se creó en su momento esta costra y no permite la proliferación o el desarrollo de apenas vegetación espontánea, más allá de un poco de tomillos, pero este suelo ha perdido la capacidad completamente de producir. Para que veáis que si seguimos con prácticas inadecuadas puede llegar a pasar esto y que el desierto avance y perdamos superficie agrícola productiva. Aquí estamos en una finca de cultivo del almendro, como podéis ver, donde se realiza uno de los manejos regenerativos del suelo, como es el caso de los abonos verdes. ¿En qué consiste esta técnica de abono verde? Pues consiste en el uso de determinadas plantas que se eligen, como ahora veremos, para cumplir determinados objetivos y se hacen crecer durante una época del año y posteriormente se incorporan para obtener determinados beneficios, como es el incremento de materia orgánica, como es la fijación de nitrógeno, aumento de esa microbiología, como hemos visto por la importancia que tiene la microbiología en el ciclo de nutrientes, genera hábitats para la entomofauna y reduce la erosión, porque tenemos durante un largo periodo de tiempo el suelo cubierto. ¿Cómo se realiza este abono verde? Pues durante el mes de septiembre-octubre aproximadamente, con las primeras lluvias, se hace la siembra de una mezcla de semillas, que ahora veremos, de leguminosa y gramínea, y se mantienen durante todo el invierno, y cuando llega el mes de marzo o abril, dependiendo de ese año de la pluviometría, se incorporan al suelo, o se controla ese abono verde, que se puede controlar de determinada forma, o bien con maquinaria, como puede ser un rulo de brozador o una desbrozadora, o una pequeña grada de disco donde no se voltean los horizontes, sino una labor muy superficial de incorporación de esa biomasa, o, como digo, con ganadería, comiéndoselo el ganado aquí, entrando el ganado y comiéndoselo a diente. ¿Cuándo es la época adecuada de incorporación o de control? La época idónea sería en floración, antes de que se inicie el desarrollo de los granos. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando hemos desarrollado la mayor cantidad de biomasa, pero los nutrientes no se están movilizando todavía al fruto. Por un lado eso sería la época más adecuada, pero por otro lado hay que tener en cuenta la pluviometría de ese año. Si el año es muy seco no nos podemos atrasar mucho, hay que introducirlo al suelo lo antes posible para mantener una reserva hídrica, y si el año es lluvioso, pues sí nos podemos atrasar al mes de abril, a finales del mes de abril o mayo. Es una técnica que nos sirve en los primeros años de regeneración del suelo para una transición entre la reducción del laboreo hacia una cubierta vegetal permanente.
Como hemos visto, hay fincas donde en el manejo tradicional o convencional labran 5 y 6 veces al año, frente a la cubierta vegetal permanente que no se labra nunca. Entonces, con esta técnica de abonado en verde solo se labraría o se movería el suelo 2 veces, una y con laboreos superficiales, una en la siembra y otra en su incorporación. Entonces aquí el agricultor también cambia su mentalidad y se acostumbra a tener plantas entre las calles. ¿Qué tipo de semillas son las que se usan para un abonado en verde? Pues depende, pero si por ejemplo queremos hacer un control de patógenos de, por ejemplo, verticillium en olivar, pues usaremos una brásica, una mostaza, y por ejemplo en este cultivo de almendro, donde lo que queremos es mejorar la microbiología, incrementar nutrientes y mejorar la estructura, pues vamos y os voy a enseñar qué tipo de semillas son las que hemos usado aquí, y voy a mostraroslas. Bueno, pues aquí tenemos las semillas que solemos utilizar, en las cuales se hace una mezcla entre leguminosas y gramíneas, fundamentalmente. Gramíneas, pues pueden ser una cebada, un trigo, un centeno, una avena, digamos, en general más bien la gramínea que tengáis más a disposición en el mercado, en vuestro entorno, y que sea la más barata. Cualquiera de ellas tiene más o menos el mismo efecto. ¿Cuál es el objetivo de la gramínea? Que nos aporte materia orgánica, que mejore la estructura del suelo. ¿Y cuál sería el objetivo de las leguminosas? Pues que aporten nitrógeno. ¿Por qué aporta una leguminosa nitrógeno? Porque tiene la capacidad de establecer simbiosis con una bacteria que se llama Rhizobium y fijar el nitrógeno atmosférico. Y pues se pueden usar muchos tipos de leguminosas. Fundamentalmente las que más generalizadas están pues son esta, que sería la beza, esta, que serían los yeros, o los guisantes. Pero bueno, también se pueden usar habas, etcétera, etcétera. Y como antes había dicho, en la gramínea, pues bueno, puede ser cebada, como digo, centeno, trigo y demás. Entonces, en esa combinación, pues es la que se usa en el abonado en verde. Y aproximadamente a una dosis de en torno a 120-150 kilos por hectárea. Puede ser una cantidad alta si lo pensamos anualmente, pero lo que se puede hacer es que se siembra un año y al año siguiente, en el momento de la incorporación, se puede dejar una franja en el centro sin incorporar para que termine de semillar, y esa nos valdría para el año siguiente. Bueno, pues aquí en este metro cuadrado de abono verde podemos ver las distintas especies que se han sembrado en el abono verde y que antes hemos visto las semillas, que sería la gramínea, que en este caso era un cereal, la cebada, aquí podéis verla, que todo el mundo creo que la reconocerá. Luego tenemos y luego las leguminosas, que sería esta de foliolos de las hojas más grandes, sería la beza, y este que sería el yero. La biomasa que se genera en el abonado en verde pues depende, por supuesto, de la pluviometría, o si es secano o regadío. En fincas de regadío se producirá una biomasa mayor, y en secano, o si los años son secos, pues una biomasa menor. Pero podemos estar en torno, o yo he llegado a determinar, entre 600-700 kilos de materia seca por hectárea y año, hasta 7.000 kilos de materia seca por hectárea. En función del estado de regeneración y necesidad de ese suelo, pues como decía antes, se hará un manejo u otro. Si el suelo necesita una mayor regeneración o tiene una baja fertilidad, incorporaremos ese abono verde en los primeros centímetros para mejorar la estructura, incrementar materia orgánica, etcétera, y si ya se lleva haciendo bastante años, pues ya también se puede dejar en superficie para crear un mulching. Y como última información en este aspecto de las especies de semillas en el abono en verde, en la beza, que es una especie que requiere un poco más de agua y coge mayor porte, y los yeros son una especie que cogen un menor porte y requieren menor agua. Entonces hago esta siembra conjunta porque cuando se hace la siembra no se sabe si va a haber más pluviometría o no. Y finalmente vamos a ver ahora el tema arrancando plantas de leguminosa, los nódulos en las raíces de las plantas. Y en el ciclo de nutrientes,
porque el aire que respiramos está contenido en un 78% de nitrógeno. Entonces las leguminosas, por la capacidad que tienen de establecer una simbiosis con unas bacterias del suelo de forma natural, del género Rhizobium, forman unos nódulos en las raíces que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico dentro del suelo. Y aquí podemos ver cómo están los nódulos, esos nódulos que os indico, en las raíces. Recuerdo cómo en los primeros años, hace 10-15 años, cuando yo empecé a hacer esta práctica de abonado en verde, para explicarle a mi padre el efecto de estos Rhizobium, y veía estas pelotitas y le decía, pues esto es casi comparable como un grano del abono genérico triple 15, pues esto es casi como si fuera lo mismo. Evidentemente no es lo mismo, pero para que él entendiera que gracias a las leguminosas podemos fijar nitrógeno atmosférico de forma gratuita. Es decir, con la siembra de estas plantas podemos incorporar nitrógeno de forma gratuita en nuestro suelo, sin la necesidad de abonos de síntesis. Bueno, aquí estamos en una zona con cultivos de cereal, típico español. Es una finca ecológica, digamos ya, con un enfoque regenerativo, con estos planteamientos que decimos de reducir el laboreo y combinación con leguminosas. En este caso, beza para fijar nitrógeno. Y en comparativa, en esta finca de la izquierda, sería una finca de cereal en monocultivo, en convencional, con laboreo y fertilización. Y al fondo podemos ver otro modelo con la rotación a hojas de cereal barbecho. Los cereales en España tienen una superficie aproximada de unos 6 millones de hectáreas, de los cuales únicamente 1 millón de hectáreas son de cultivo en regadío y el resto, unos 5 millones de hectáreas, son cultivos en secano. Por tanto, con esas cifras podéis ver la importancia o la magnitud de los cultivos cerealistas en España en secano. Los cultivos de secano, por las bajas precipitaciones que hay y las bajas producciones, pues son a veces poco defendibles o tienen unas bajas rentabilidades, por lo que a día de hoy los cultivos de cereales pues están transformándose o cambiándose a otros cultivos más rentables, leñosos, como pueden ser el almendro, el olivar o el pistacho. Pero animo a cualquiera de las personas que vean este vídeo y que sean productores de cereal, que hay que cambiar la visión y no ir solo a atender y llenar España de cultivos leñosos, perdiendo biodiversidad y perdiendo los cereales, porque eso nos puede llevar a una situación de dependencia completamente de países externos. Una idea fundamental en cualquier cultivo, en agricultura en general, pero en los cereales se cumple todavía más, es que en agricultura la ganancia segura está en el ahorro. Es decir, euro que no gastamos, euro que no tenemos que producir. Mediante ese enfoque, pues tiene mucha influencia el laboreo, por el combustible y por los gastos que tiene, los insumos de fertilizantes, etc. Por tanto, como digo, no olvidéis que la ganancia segura en agricultura está en el ahorro. Hay pocos ensayos a largo plazo en investigación o experimentación en cultivos de cereales en España, pero yo dos de los que conozco, puede ser que haya más, pero dos de los que conozco, uno en vertisoles, en suelo arcilloso de la campiña de Córdoba, en la finca El Malagón, donde se comparaba cereales en laboreo frente a no laboreo. Desde los años 80, en más de 20 años, en los cultivos de trigo, por ejemplo, y de girasol, en ambos cultivos, la producción era mayor, incluso algunos años, en el no laboreo frente al laboreo. Y con esa perspectiva, en el histórico de años, no había diferencia significativa entre el laboreo y el no laboreo. Eso daba un indicativo de que no hace falta tanto laboreo y hay una reducción, como digo, de energía y de combustible. Ese comportamiento era igual tanto en el trigo como en el girasol. En esta misma finca del Malagón, en ensayos a largo plazo de más de 23 años, donde se comparaba el monocultivo de trigo frente a rotaciones, la rotación que más resultados favorables dio fue la de trigo-haba, donde la producción era un 44% superior frente al monocultivo y la rotación de trigo-girasol un 23%, en fincas con suelos de vertisoles arcillosos en sistemas semiáridos de España.
Y el otro ensayo a largo plazo, experimentos con más de 16 años de experimentación en Lubisoles, en La Mancha, donde se comparaba el cultivo de cebada convencional con fertilización y herbicida frente a rotaciones, donde la rotación de cebada-barbecho produjo un 52% más de producción, seguida de la rotación de la cebada con la beza forrajera, un 39%, y la que menos produjo fue la rotación con el girasol, que llegó en torno a un 16%. Con estos dos ensayos a largo plazo que os comento, pone en evidencia que hay que tener en los planteamientos futuros, en los cereales, la reducción del laboreo, las rotaciones, incorporar las rotaciones en los cultivos de cereales y los abonos verdes. Y con ello pues, intentaremos reducir los costes de producción e incrementar la producción. Bueno, pues ahora estamos en una finca con cubierta vegetal sembrada. En este caso, las semillas que se han elegido son de la especie de leguminosa, la esparceta o pipirigallo, como comúnmente la conocen los agricultores, que pertenece al género Onobrichis. ¿Por qué se ha elegido esta especie? Pues porque tiene una gran rusticidad, es una leguminosa perenne y nos permite tenerla o que permanezca durante años en el cultivo, fijando por un lado nitrógeno atmosférico y por otro lado sirva de alimento para el ganado, ya que tiene una gran calidad para el forraje, tanto para enificación o para que aquí el ganado lo coma en la propia finca a diente. Si arrancamos unas hojas, pues podéis ver cómo es este tipo de leguminosa. Es una especie que la semilla es un poco cara, pero a la larga compensa por los beneficios que digo de que puede permanecer durante años en la finca y para que el ganado la consuma por su calidad. Y aquí ahora estamos en la parte de la finca con cubierta vegetal natural. ¿A qué me refiero con cubierta vegetal natural? Que no se ha sembrado, sino que es del propio banco de semillas que tiene el suelo, que fundamentalmente, como podéis ver, son gramíneas, bayicos, alguna crucífera, compuesta, etcétera. Esto sería una etapa ya más avanzada en cubiertas vegetales, donde previamente, durante varios años antes, se ha establecido un abonado en verde, que ya sabemos en qué consiste esa técnica de abonado en verde, donde hemos incrementado el nivel de nutrientes, el nivel de nitrógeno en el suelo, la materia orgánica, hemos mejorado esa fertilidad del suelo y ahora el suelo ya sí tiene la capacidad de soportar una cubierta natural sin entrar en competencia con el cultivo principal. ¿Cómo se manejan las cubiertas vegetales? Pues, o cómo se trabajan. Pues hay que tener varios factores en cuenta. El primero de ellos es cuál es el objetivo que perseguimos a la hora de hacer una cubierta vegetal. No, las cubiertas vegetales no tienen que ser bonitas o feas, sino funcionales, que alcancemos el objetivo por el que perseguimos, si es bien reducir la erosión, si es incrementar materia orgánica, si es incrementar nutrientes o es controlar un patógeno de suelo. Entonces, entre los factores a tener en cuenta, como digo, el primero es el ver que cumpla el objetivo por el que se persigue, el segundo, ver el régimen hídrico, pluviométrico de esa finca, si estamos en regadío o si estamos en secano, porque si estamos en regadío es más fácil, pero si estamos en secano hay que adelantarse en la siega o su control a la recarga de agua. Es decir, cuando ya llegan los meses de calor donde hay una alta evapotranspiración, hay que adelantarse y controlar o segar esa cubierta antes para mantener una reserva hídrica en el suelo. El tercer factor es la edad de la plantación. No es lo mismo establecer una cubierta vegetal en una plantación joven que en una plantación adulta. Y otros factores pues pueden ser el marco de plantación, porque ese marco de plantación que tengamos también va a condicionar con qué maquinaria lo controlemos. Y un factor importante es el saber cuál es la maquinaria que tenemos disponible para controlar, digamos, segar o incorporar esa cubierta vegetal. O si en vez de tener maquinaria lo vamos a hacer con ganado. Aquí estamos en la finca de cultivo de olivar regenerativo, donde el suelo se está manejando con cubierta vegetal natural, en este caso. Una cubierta natural donde toda cubierta pues, es dinámica y ya en este caso pues, tiene una diversidad de gramíneas, crucíferas, compuestas y leguminosas.
Ya hemos visto en los anteriores cultivos el efecto beneficioso de las leguminosas, tanto las sembradas como espontáneas, como son en este caso aquí, de tréboles, que si arrancamos aquí alguna planta, pues podremos ver seguramente los nódulos de rizobio, que ya conocemos. Mira, fijaros, perfectamente se ven los nódulos de rizobio que hacen el efecto de fijar nitrógeno atmosférico. Igual que en otros cultivos, en el olivar es muy necesario, sobre todo en estos de montaña, establecer cubiertas vegetales por los beneficios que tiene en el control de la erosión, en la fijación de ese suelo, en el secuestro de carbono, en la incorporación de nutrientes y en el fomento de la biodiversidad. Ahora estamos en otra finca, como veis, en un cultivo de olivar, en este caso olivar regenerativo, donde vamos a ver otra de las prácticas de manejo regenerativo sostenible del suelo, como puede ser el triturado de los restos de poda. De forma tradicional, los agricultores, el manejo que se ha hecho después de la poda era estos restos quemarlos, pero aquí lo que se está haciendo como una práctica que se considera beneficiosa y que en muchos casos en una perspectiva regenerativa debería de considerarse obligatoria, sería, como se está haciendo aquí, colocar los restos en el centro de la calle en contra de la pendiente, y ahora se pasará a una trituradora y se dejará ese acolchado en el centro de las calles. Los restos de poda se han considerado muchas veces que pueden ser reservorios de plagas y de enfermedades, y ese es un temor que a veces tienen los agricultores, y por ello en muchas ocasiones no lo han triturado, también porque no han tenido la maquinaria necesaria. Pero esto no tiene por qué condicionar a que no se haga esta técnica, porque si el triturado se hace de forma correcta, con la maquinaria correcta, es decir, no triturar y dejar trozos, sino con una astilladora donde se astille bien los restos de poda, eso no sirve ya de reservorio para plagas y enfermedades y no tendría por qué tener ningún problema hacia el cultivo. Con el triturado de los restos de poda cumpliríamos dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, evitaríamos la quema de los restos de poda y con ello reduciríamos las emisiones de gases de efecto invernadero, como puede ser el CO2, el monóxido de carbono, el óxido nitroso, etc. Y por otro lado, incrementaríamos la materia orgánica y el secuestro de carbono en el suelo. Esta técnica o manejo del triturado de los restos de poda será una de las prácticas que dentro de la reforma de la nueva PAC, de la Política Agraria Comunitaria, para los cultivos leñosos, será una de las prácticas en las que los agricultores podrán acogerse para seguir cobrando parte de la subvención del pago verde, que pasará a ecoesquemas a partir del 2023. Aquí estamos en la otra parte de la finca de olivar regenerativo, donde se hizo el triturado de los restos de poda que hemos visto anteriormente en esta parte el año pasado. Como veis, el triturado de los restos de poda genera un mulching que va incorporando materia orgánica al suelo y mejora las propiedades tanto físicas como químicas del mismo. Y si se hace, como decía, un triturado correcto astillando los restos de poda, no tienen ningún perjuicio, ningún efecto negativo de plagas o de enfermedades en el cultivo del olivar. Y aquí podemos ver perfectamente los restos de poda cómo se van descomponiendo e incorporando y haciendo humus en el suelo. Otra de las técnicas regenerativas a implementar en una finca agrícola sería el establecimiento, mantenimiento o implementación de una isla de biodiversidad, márgenes florales o, por ejemplo, hay fincas que tienen una alta pendiente y por muchas prácticas que hagamos de conservación de suelo es mejor económicamente y medioambiental mantenerlas sin cultivo, sino dejarlas como zonas naturales. Hay que sensibilizar a los agricultores de que esa zona a lo mejor hay que dejarla de zona natural. Por ejemplo, en esta finca que está aterrazada, mantener esos taludes con la flora autóctona. Esas zonas de biodiversidad son fundamentales para crear un hábitat para los polinizadores, para la entomofauna, para la fauna auxiliar que ayuda a controlar las plagas de los cultivos y como reservorios de biodiversidad en general. En el aspecto que veníamos hablando de los aterrazamientos y diseño hidrológico, pues aquí evidentemente los aterrazamientos son una técnica costosa a día de hoy, pero sí es importante los aterrazamientos antiguos mantenerlos, como estos que estamos viendo, y al no hacer un mantenimiento adecuado vemos que como una lluvia se han desprendido y en ese desprendimiento ya se inician los procesos de erosión de esa finca
y la pérdida de suelo fértil, dejando las raíces de esos almendros al descubierto. Otra de las técnicas regenerativas a utilizar es la aplicación de enmiendas orgánicas. En cuanto a las enmiendas orgánicas, pues evidentemente hay una amplia gama y son muy heterogéneas. En este caso, aquí estamos ante un montón de compost realizado pues con diferentes fuentes de materia orgánica. Este compost que tenemos aquí, elaborado por nosotros mismos, pues está compuesto por estiércol de oveja, fundamentalmente, por un poco de estiércol de vaca y gallinaza, aportándole cascarilla de arroz, porque por ejemplo la cascarilla tiene alto contenido en sílice y tarda mucho tiempo en descomponerse y favorece mucho la estructura del suelo. También le aportamos la propia ceniza que tenemos de nuestra casa, por el tema de economía circular, y también le aportamos la cáscara de almendra. En cuanto a las enmiendas orgánicas, pueden ser muy amplias, pero sí me gustaría dejar claro que una idea fundamental es porque toda materia orgánica es susceptible de ser compostable, y que aprovechemos las fuentes de materia orgánica que haya en el entorno a la finca, no hacer aportes de otras enmiendas orgánicas muy lejos de nuestra finca. Las enmiendas orgánicas, como digo, los estiércoles, los compost, son algo muy heterogéneo, tanto en su composición nutricional como en su microbiología. Pero otra idea fundamental es que a los suelos hay que aportarle materia orgánica de distintas formas, o de distintas fuentes, distinto origen de esa materia orgánica y en distintos estados de descomposición o mineralización, porque en esa mineralización no está disponible el 100% en el mismo año, sino que eso tarda varios años en función de los factores ambientales, humedad, microbiología, etc. Y igual que las personas, pues no siempre aunque nos guste comer mucho jamón, pero siempre también nos cansamos y necesitamos comer otros productos, como legumbres o lentejas. Entonces, al suelo le pasa lo mismo, necesita de distintas fuentes de materia orgánica. Y también en función del objetivo que queramos perseguir. Por ejemplo, si lo que queremos es aumentar la microbiología del suelo, tendremos que hacer aportes de materia orgánica fresca. ¿Qué quiere decir fresca? Que no se haya todavía descompuesto, para que la microbiología natural que hay en el suelo se multiplique en su descomposición. Y si por el contrario lo que queremos es tener una enmienda orgánica para aportar nutrientes y que sean rápidamente asimilables por la planta, pues ya se pueden usar compost más maduros donde los nutrientes están más disponibles. La última de las técnicas que consideraremos en este bloque de manejo regenerativo sería la integración de la ganadería extensiva con la agricultura. La ganadería ha estado muy desnostada y está a día de hoy casi completamente separada de la agricultura, pero tenemos que sensibilizar en que la agricultura necesita de la ganadería y la ganadería necesita de la agricultura. Y en esa integración ambos obtienen beneficios tanto agronómicos como económicos y medioambientales. Por ejemplo, en los cultivos que hemos visto con abonado en verde o con cubiertas vegetales, es una manera de usar la ganadería para manejar esas cubiertas vegetales. Para mayor información y tener un conocimiento más profundo de la ganadería regenerativa, habrá otro curso específico de ello. Estos manejos que hemos estado hablando durante todo el curso no son planteamientos teóricos o filosóficos, apartados de la realidad o que carezcan de sentido, sino que están basados completamente en las necesidades del sector agrícola y con los escenarios actuales de cambio climático, las nuevas políticas europeas y de los nuevos planteamientos de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Para ello os voy a ilustrar o citar algunos de estos, como son el primero de ellos, el Pacto Verde Europeo, donde pretende que Europa sea neutra en carbono y generar hábitats para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. Segundo de ellos, que sería la estrategia de la granja a la mesa, la cual pretende reducir en un 50% el uso de fitosanitarios, reducir en un 20% el uso de fertilizantes y llegar a conseguir que el 25% de la superficie agrícola esté certificada en ecológico. Dentro de la nueva normativa o cambio de la PAC, los ecoesquemas o ecoregímenes, donde por ejemplo en el cultivo leñoso tendremos dos prácticas, como será acogerse al triturado de los restos de poda o la implementación de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, y que los agricultores a partir del 2023 tendrán que acogerse para recibir lo que antes era lo que correspondía al pago verde.
Otra idea que sería la de la iniciativa 4x1000, donde se pone de manifiesto que el suelo es una herramienta muy útil para el secuestro del carbono. Y finalmente la misión Salud del Suelo, que pretende que para 2030 el 75% de los suelos de cada Estado miembro mejore la salud de su suelo. Por tanto, la agricultura regenerativa está completamente en consonancia y alineada con todas estas estrategias que os acabo de comentar. A modo de conclusión y esquema final de la agricultura regenerativa, si la comparamos con la agricultura convencional, la agricultura regenerativa trabaja a favor de la naturaleza, frente a la convencional, una agricultura en contra de la naturaleza. La regenerativa fomenta la biodiversidad, diferentes cultivos, diversificación de cultivos, frente a la convencional que trabaja en monocultivo. Hay en la regenerativa un manejo sostenible del suelo, se tiene en consideración la salud del suelo y su mantenimiento y conservación, frente a la convencional donde no tiene en cuenta esa salud del suelo. Y finalmente la agricultura regenerativa es un planteamiento holístico, un manejo holístico y de integración de diferentes componentes, como decíamos, de suelo, planta y ganado, frente a una agricultura convencional más de modelo reduccionista o meramente productivista, a costa de cualquier cosa. Y para mí, como a mí me gusta decirlo, agricultura solo hay una, y sería agricultura con sentido común. Después de haber visto este vídeo de manejo regenerativo en distintos cultivos, animaros a que probéis en una pequeña superficie de vuestra finca algunas de estas prácticas regenerativas, que seguro que será un éxito.